Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén muy bien. En esta sesión vamos a hablar sobre la crónica y vamos a realizar una pequeña definición del género, pero vamos a tomar en cuenta también el desarrollo que el mismo ha tenido a lo largo de su historia. Es usual que consideremos hoy en día la crónica como un género propio del periodismo, pero la verdad es que desde sus orígenes tuvo otras funciones y eso explica un poco por qué quizá la raíz del término crónicas, que viene de cronos, viene de tiempo, a veces pueda chocar un poco con la escritura de orden periodístico, ¿no? Hoy en día sabemos que, entre otras cosas, también es uno de los géneros más libres dentro de esa disciplina, y tiene que ver un poco por esa herencia que recibe desde el principio de su creación en Occidente. Entonces, por una parte, vamos a hablar de qué hablamos cuando hablamos de crónica, pero sobre todo tomando en cuenta las grandes funciones que tiene a lo largo de la historia de Occidente. Sin esto queda como un poco trunco el conocimiento del mismo. Entonces, bueno, como dije anteriormente, la crónica viene del latín cronos y tiene que ver con el tiempo, con lo cual hay alguna intencionalidad que va más allá del mero hecho informativo, que es uno de los rasgos que podríamos encontrar por lo menos en el ámbito del periodismo. Vamos a ver que la crónica tiene una función en principio y sobre todo de carácter historiográfica, es decir, podríamos decir que es un subgénero de la historia. Si bien hoy en día es algo que nos resulta insuficiente para conocer la historia, porque entre otras cosas la disciplina histórica ha tenido un desarrollo formidable en su metodología, en su pensamiento, digamos, en su reflexión sobre cómo hacer historia, qué es hacer historia, pero en sus orígenes, esta fue una forma no nada desdeñable, tomando en cuenta las condiciones en las que surgió. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a encontrar tres fases en donde de ser un género eminentemente historiográfico, de tener una intencionalidad histórica con todo lo que eso implique, va a ir cambiando progresivamente hasta abandonar ese espacio historiográfico y adquirir o ser absorbido por el espacio del periodismo, tal cual lo conocemos hoy en día. Esta es un poco la idea general de lo que voy a mencionar y sobre esa base vamos a encontrar tres grandes fases en donde esto va a ir gradualmente cambiando, bien sea porque se abandonan algunos componentes o porque se incorporan otros en detrimento de los que eran elementales para ese discurso, ¿ok? El primer elemento que tenemos que decir es que entonces si la crónica surge como un proceso de hacer historia, son historiadores los cronistas, en Occidente podríamos decir que esta fase comienza en el siglo V antes de Cristo y llega hasta el siglo XV después de Cristo, ¿ok? Esta fase podríamos darla iniciada con Heródoto, quien según la tradición se considera el padre de la historia, con sus famosos libros de la historia, en donde trata el pasado de los antiguos griegos y sus acontecimientos más relevantes, y llegaría más o menos hasta la época del siglo XV, en donde Europa, a raíz del Renacimiento y todos estos movimientos importantes a nivel cultural, como la caída de Constantinopla, cierto resurgir en materia intelectual en Europa, especialmente por ejemplo Italia, vamos a ver que hay un descubrimiento de nuevos mundos y ese contacto con nuevos mundos va a obligar a que la crónica tenga un giro distinto. Pero vamos a quedarnos con esta primera fase. Esta primera fase que yo estoy mencionando, que va desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo, se va a caracterizar por lo siguiente. Va a tener primero que nada narraciones desde el pasado hasta el presente de la persona que escriba. Y aquí viene un poco lo cronológico, ¿no? Es primero un hecho narrativo. Hacer crónica no se va a distanciar del acto de narrar. De hecho, crónica alejada de narración es un contrasentido, porque precisamente la idea de historiar en la antigüedad estaba íntimamente ligado a la idea de contar algo, porque la historia de alguna manera eran acontecimientos que se iban a resguardar. Entonces la narración es un elemento clave para comprender todo este proceso histórico. Narraciones que son, insisto, desde el presente, desde el pasado de la persona
muchas veces el origen del tiempo, si tienen las fuentes para ello, hasta su momento más reciente. Entonces ahí vemos lo cronológico. En algunos casos era mucho más escueto. Por ejemplo, año tal, el personaje llegó al castillo. Año tal, el personaje dejó el castillo. Año tal fue tal batalla. Eso es un elemento también cronológico, que hoy en día lo utilizan como herramienta auxiliar en muchos textos historiográficos, pero en el pasado era más bien el gran texto historiográfico en sí. Y otra de las cosas que ocurría era que contaban los eventos en ese orden, y ahí vamos viendo como una gran historia de ese pasado hasta lo más reciente del personaje. Obviamente, si esto ocurre así, en la mayoría de los casos, al narrar, vamos a encontrar en esta primera fase que hay una exclusión o una intencionalidad de excluir los juicios de valor. Y esto ocurre porque precisamente si estamos hablando de los hechos que ocurrieron desde el pasado hasta el presente, los hechos se asumen como los elementos que dan objetividad al texto en sí mismo. Es un poco lo que utiliza el periodismo cuando habla de noticias, ¿no? Es decir, la objetividad estaría en que se cuenta eso que pasó sin ningún tipo de sesgo, sin ningún tipo de valoración, sin ningún tipo de, por ejemplo, adjetivo. Sencillamente se dice que eso pasó. Si eso cae bien o mal, pues ya eso es un problema del lector, pero nadie puede negar que pasó. Eso le daría al discurso periodístico, al menos en apariencia, un carácter de objetividad que no se puede cuestionar porque forma parte de un hecho duro, por decirlo así. Lo mismo ocurría en este espacio. Hay una suerte de exclusión del juicio del valor por parte del narrador o del cronista porque de alguna manera está contando eventos que otras fuentes, vivas o muertas, ya le han dicho que ocurrieron. Entonces hay una narración desde el pasado hasta el presente, pero además hay una exclusión del juicio de valor. Esto va a hablar también si se trata sobre todo de investigación, aunque esto a veces dependiendo del historiador varíe, porque la idea de fuente es algo que también varía conforme pasa el tiempo. Por ejemplo, en el siglo XIX, hablar de fuente inevitablemente era hablar de documento, mientras que hablar de testimonios o lo que hoy en día en el periodismo se conoce como fuentes vivas, no sería para ellos un documento alguno. Entonces eso va a variar conforme se hable del periodo. Pero en este tiempo hay un empleo de fuentes y muchas veces estas fuentes son básicamente vivas porque estamos en una época donde todavía pues la alfabetización es poca y no hay mucho material bibliográfico que investigar. Entonces mucho de lo que estos historiadores consiguen, lo consiguen porque otras personas lo vivieron y tienen como que los registros vivenciales para decírselo. En todo caso, hay un proceso de investigación y no hay una invención. Y como les acabo de decir, la función historiográfica va en función de qué? De resguardar lo más importante que haya ocurrido en la sociedad. Esta historia no es como la historia contemporánea donde prácticamente todo es historiable y desde cualquier rango y grado. En este sentido, la historia para los antiguos es primero la historia de grandes acontecimientos, la historia de grandes hombres que se asumen que cambian el curso de las sociedades. Entonces, ¿cuáles van a ser los grandes hombres? Ya nosotros lo imaginamos, van a ser los grandes reyes, los grandes militares, los grandes pensadores, aquellos que han quedado en los anaqueles para estar, por ejemplo, en una enciclopedia. ¿Cuáles serían los grandes acontecimientos que esta historia va a resguardar, que va a mantener? Pues precisamente van a ser la guerra y la política, muchas veces como elementos indisociables, ¿no? La guerra como forma de hacer política, etcétera, etcétera, la política como forma de ganar la guerra, pero en todo caso van a ser los dos grandes acontecimientos que van a registrar en su inmensa mayoría. Obviamente vamos a encontrar siempre excepciones, pero es algo que se mantiene en todo caso. Incluso un autor como Heródoto que tiene la, digamos, la amplitud tan generosa de incluso incluir mitos y relatos de los pueblos que justifican por qué algunas cosas ocurrieron, con todo y eso están enmarcados dentro de acontecimientos importantes como podrían ser estos que yo estoy mencionando. Ahora, ¿qué autores podríamos encontrar como exponentes de todo este periodo que estoy diciendo? Bueno, desde los antiguos griegos, pasando por Heródoto, ¿no? Con sus libros de historia, hasta autores como Tácito, que tiene sus anales, habla de la historia de los emperadores romanos, o en la Edad Media, Jean Froissart, un
cronista medieval que tiene pues las crónicas de la época de Francia, o Giovanni Villani que tiene también sus crónicas florentinas en el caso ya italiano. Estos autores van a marcar o son exponentes de esta primera fase de la crónica tal cual la estoy mencionando. Con lo cual, una vez más, hacer crónica es hacer historia. Estos cronistas de la antigüedad son realmente historiadores, con todos los recursos que existían para su época. Pero ¿qué pasa? Que desde el siglo XV hasta el siglo XIX va a pasar algo muy distinto que ya mencioné, que tiene que ver con lo que se conoce como el descubrimiento de América, el descubrimiento del Nuevo Mundo, el descubrimiento de un nuevo continente con todos los cambios que va a generar eso en todos los ámbitos del saber. Y aquí encontramos entonces que la crónica va a tener un cambio fundamental. No quiere decir que el discurso anterior sea desplazado, porque no va a ser desplazado, todavía no, pero sí se van a incorporar nuevos elementos, nuevos objetivos que va a hacer que la palabra crónica ensanche su campo de acción. Entonces, ¿qué pasa cuando estos personajes, sobre todo los que descubren lo que se va a conocer como las Indias y el futuro, digamos, producto de ello, que son las crónicas de Indias? ¿Qué va a pasar allí? Allí va a pasar básicamente que como está ante un territorio novedoso que no se conoce, que de alguna manera rompe todos los paradigmas del conocimiento, porque hasta entonces no había un nuevo continente, todos los continentes habían sido descubiertos y unos que otros habían sido ya, digamos, habían muerto, como la Antártida. Esto va a generar, en el caso de la corona española, un mandato, una nueva orden a sus súbditos, y es que todo lo que vean en ese territorio tiene que ser registrado y de alguna manera ordenado, archivado y anunciado para ellos saber qué hay allá. De manera que muchos de los conquistadores que están allá y tienen la función de escribir o están escribiendo sobre lo que ven, sobre lo que prueban, sobre cómo luchan contra los indios, cómo son los indios, todo eso está más bien en función de obedecer una orden administrativa que les da sus superiores. Entonces muchos de estos autores realmente no son escritores, digámoslo así, por vocación. No son personas que registren muchas veces por libre albedrío, sino que están en la función de cumplir una orden, que es registrar eso que están ahí y convertirse en los ojos de, de esa élite que no sabe porque está más allá del Atlántico. Entonces aquí vamos a ver que la crónica va a variar su sentido y ya no va a ser solamente un acontecimiento del pasado que se cuenta desde cronológicamente desde principio a fin. De hecho, muchos de los cronistas del pasado incluso tenían el rigor de contar eventos colocando como títulos los años. 1300 cuenta todo lo que pasa. 1301 cuenta todo lo que pasa y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar en el caso de las Indias? Pues bueno, que van a incorporarse los siguientes elementos sin que los otros hayan sido desplazados del todo. Lo primero es que ya la narración va a ser de hechos contemporáneos, porque precisamente si tiene que informarle a la corona lo que están viviendo, lo que están viendo, autores como Cristóbal Colón o Hernán Cortés, entonces ya tienen que contar aquello que acaban de vivir. No aquello que pasó hace mucho tiempo y alguna persona anciana o algún edificio puede dar testimonio de ello. No, es algo que acababan de vivir y tienen que registrarlo tal cual lo vivieron y lo más fiel que pueden hacerlo con sus palabras. Esto va a cambiar totalmente todo el objeto, digamos, de estudio y de narración que nos puede brindar la crónica, porque si el evento ya es contar lo que yo estoy viviendo, entonces inevitablemente yo voy a incluir allí el juicio de valor. ¿Por qué? Porque el cronista tiene que decir, o inevitablemente dice, cómo se siente ante el hecho, cómo evalúa, por ejemplo, al enemigo, si el enemigo es malo o bueno, si es inocente o no, si adora al diablo o no, si están muy avanzados esas ciudades tecnológicamente o no. Todo eso nos habla pues de un juicio de valor. Hay una subjetividad que se inmiscuye al momento de contar y de querer registrar los acontecimientos. Esto es un cambio totalmente distinto de 180 grados de lo que había ocurrido anteriormente y donde nos habla de que hay una inclusión del sujeto. En estas crónicas ya el sujeto se está incluyendo
en lo que está ocurriendo, con lo cual, de alguna manera, ya empieza a borrarse un poco la función historiográfica. También vamos a ver que entonces los temas van a ser novedosos, porque es algo totalmente distinto y nuevo que está pasándole a esa persona. Ya no nos pueden hablar de los antiguos emperadores romanos, ya no nos pueden hablar del origen del mundo. Eso ha sido quizás muy tratado antiguamente, pero en este momento ya no es lo que aplica. Entonces la novedad se va a imponer en este discurso de las crónicas de India, que van a traerle pues buenas o a veces malas noticias a los reyes que están esperando con mucha ansia qué es eso que está allende el mar. Y obviamente la función, al dejar de ser historiográfica, va a empezar a ser entonces de corte testimonial, porque de alguna manera, si yo estoy registrando y yo estoy poniendo lo que acabo de ver, el único, digamos, el único baluarte, el, lo único que me da validez a lo que yo estoy diciendo es mi experiencia. No hay otra cosa que pueda generar confianza, sino lo que yo aseguro y juro que vi. Entonces eso ahí da un registro, pero sobre todo como función testimonial. Eso no quiere decir que no se esté escribiendo, por ejemplo, historias de las Indias al estilo pues de las crónicas. Sí va a ocurrir, pero entonces vamos a encontrar dos tipos de crónicas. La crónica tradicional de autores que, por ejemplo, están en Europa y que con lo que estos cronistas que están allá registran, ellos sencillamente se documentan y escriben la historia, y estos cronistas nuevos que están dentro del campo, que están de alguna manera viviendo en vivo y directo, valga la redundancia, los acontecimientos y van a registrarlos para enviárselos a la corona. Entonces tenemos estos dos modelos. Uno más historiográfico que se nutre de estos para hacer sus historias, y otros que están básicamente contando lo que está ocurriendo casi que inmediatamente, y en eso están pues incluyendo su subjetividad. Hay dos modelos aquí y esto tiene una importancia fundamental porque mucho de lo que está ocurriendo aquí se va a acentuar hasta el punto de que se separe la crónica como la íbamos conociendo en la antigüedad. ¿Qué autores vamos a conocer que estén dentro de esta nueva modalidad? Ya he mencionado algunos, muchos de ellos ni siquiera están conscientes de que están haciendo unas crónicas. Podríamos hablar, por ejemplo, de las cartas de relación de Hernán Cortés, podríamos hablar de Bartolomé de las Casas con su famosa Historia General de la Destrucción de las Indias, mucho de ello pues de carácter vivencial con lo que observo estando allá, o por lo menos Fray Pedro Simón con sus noticias historiales, aquí ya más en función de historia que de contar lo que está viviendo con los indios del Nuevo Mundo, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando llegamos al siglo XIX? Bueno, básicamente todos podemos estar muy atentos con el siglo XIX, porque el siglo XIX, al menos para los latinoamericanos, es muy importante porque es el proceso en el cual la monarquía entra en crisis, y esa crisis va a generar una ruptura con las colonias, antiguamente provincias, dependiendo del trato que hayan tenido a lo largo de la historia. Esto es un tema ya que trasciende nuestro objetivo, y genera la conformación de nuevas naciones. Entonces, en el siglo XIX vamos a encontrar que conjuntamente con esta ruptura van a surgir nuevas cosas en el plano del saber. Por ejemplo, el surgimiento del periódico. Diríamos periodismo, pero en este periodo todavía el periodismo no es una profesión, de manera que muchas personas pueden escribir en el periódico y no son necesariamente periodistas. Entonces surge el periódico, y esto es importante porque el periódico es una de las herramientas clave para difundir el conocimiento en América Latina. No hay tanta capacidad para producir libros, es muy caro, hay pocas imprentas y muy poca gente que lee. Entonces, esto, el diario me refiero, es el elemento primordial para poder transmitir el saber. Y el segundo elemento que vamos a encontrar es que la historiografía en el siglo XIX comienza a adquirir autonomía como ciencia, comienza a reflexionar eh, en sí misma con sus exponentes sobre qué tiene que hacer para ser ciencia. Es el momento, por ejemplo, en que va a ocurrir el positivismo
una filosofía que va a influir mucho en la forma de construir los saberes. Entonces la historiografía va a empezar a reflexionar de tal manera sobre su función que va a ocurrir algo muy interesante. La historia va a considerarse ya como algo que trasciende la narración. El historiador tiene que aportar un conocimiento, muchas veces de una base filosófica, un aporte que va con una metodología científica amparada en el documento como gran recurso probatorio de ese discurso. Entonces, la historiografía se va a separar de la narración y vamos a ver entonces que entre historia y crónica va a haber un divorcio. Ya los historiadores no van a considerar a los cronistas y a los que hacen crónicas como historiadores, sencillamente como personas que relatan hechos del pasado, pero no más. El historiador tiene que aportar algo más, tiene que dar una tesis, tiene que brindar una interpretación que, aunque no está, por ejemplo, en los textos que está tocando, se pueden justificar con esos textos. Entonces, ese elemento va a hacer que la crónica quede un poco abandonada por la historia y sea absorbida eventualmente por el discurso del periódico, por el discurso periodístico. Entonces, en el siglo XIX, para sintetizar, va a ocurrir una transformación muy importante porque la crónica deja de ser historia y empieza a ser un discurso del periodismo. Que no lo hacen los periodistas en el sentido en que lo entendemos hoy en día, cierto, porque todavía no existe la carrera. ¿Quiénes lo hacen entonces? Los escritores, porque en este periodo del siglo XIX muchos de los escritores empiezan a vivir de su trabajo o necesitan difundir su trabajo es en los periódicos. Entonces, una de las formas en que van a difundir su trabajo o van a hacerse notar es trabajando las crónicas. En un momento no se llamaban así, pero hay muchos discursos que aunque no se llaman así, son exactamente en la vida de los hechos lo mismo. Por ejemplo, los artículos de costumbre. Y otro elemento que se asocia mucho a los artículos de costumbre en función historiográfica son las llamadas leyendas. Entonces, la leyenda y los artículos de costumbres son parte de un discurso cronístico, con la diferencia de que la crónica del artículo de costumbres va a reflexionar sobre el presente del escritor y del lector, mientras que la leyenda es un discurso cronístico que va a reflexionar sobre el pasado de este escritor y de ese lector. Ya no en función de historiador, sino más en función de cronista como hoy en día lo tenemos. Entonces, ¿qué van a tener como punto en común cuando ya la crónica empieza a ser absorbida por el periodismo? Que en como gran tendencia los hechos van a ser actuales. Todos los hechos son actuales dentro de la crónica. Que ya nosotros 50 años después lo veamos y nos parezca viejo, eso es natural, pero como composición es narración de hechos naturales. Ya en el siglo XIX, buena parte del discurso historiográfico se divorcia de la narración y empieza a utilizar un lenguaje más abstracto, una prosa conceptual, propia, por ejemplo, del ensayo, por decirlo de alguna manera. Aquí vamos a ver que la narración sigue siendo un elemento clave, pero ya no en función histórica. Hay innecesariamente una inclusión del sujeto participante aquí ya sin rodeos. Antes podíamos encontrar casos y casos, pero ahora, desde el siglo XIX hasta acá, como es absorbido por el periodismo, la crónica implica necesariamente la inclusión de un sujeto. El cronista tiene que estar viviendo el hecho. No vale, desde el punto de vista cronístico, que busques fuentes y sobre esas fuentes quieras recrear una narración. Eso formaría parte de un reportaje o de una novela dependiendo de las intenciones del que escriba. Pero el cronista contemporáneo, el que absorbe el periodismo, tiene que estar inmerso en los hechos y tiene que incluir su subjetividad entonces al momento de narrar ese acontecimiento presente. Ya aquí la idea de objetividad no existe ni se pide. Tiene que ser una visión personal de esos hechos que está ocurriendo. Los temas es otro elemento interesante, porque ya los temas, a diferencia de lo que ocurría con la historia, que eran grandes temas y muchas veces grandes temas del pasado, se cambia. Porque ahora dentro del discurso de la crónica que asume el periodismo, el tema es cotidiano. Va a reflexionar, va a representar aquello
que le toca al hombre común y corriente, y en consecuencia los temas siempre son, vamos a decirlo así, tenues, son suaves, no son grandilocuentes. Entonces vamos a encontrar que las crónicas tienen que ver sobre cómo vive la gente, cierta experiencia en los mercados, cómo es vivir en ciertas ciudades, quién era este personaje que acaba de morir y cómo yo tengo esa relación con ese personaje que acaba de morir, qué pienso yo sobre ese personaje que acaba de morir y que conocí, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, la crónica entonces ya empieza a tocar precisamente esa dimensión cotidiana, normal del día a día que no se permitía el discurso cronístico anteriormente, porque precisamente va a representar aquello que le interesa a la mayoría de las personas, que es pues su cotidianidad, su vida a diario, ¿no? Su vivir diario. Y en este sentido, si el interés es lo común, es como ya registrar ese espacio que pareciera haber sido rechazado por intrascendente en los discursos anteriores, y aquí se rescata como trascendente, lo cotidiano es trascendente dentro de este discurso de la crónica, la función también es estética e informativa, algo que no ocurría anteriormente, porque estaban haciendo por una parte ciencia, en el sentido de que ya no es solamente entretener, sino producir un saber que contribuya a la conciencia histórica de las naciones y no solamente a la memoria histórica, sino que además aquí interesa muchísimo cómo el escritor, porque acuérdense que los cronistas del siglo XIX son en su buena mayoría escritores, cómo trabajan la lengua, cómo trabajan la herramienta con la que transmiten, que es el lenguaje, porque por una parte era una manera de mantenerse, vamos a decir, en forma desde el punto de vista de la creación artística, y por otra es una manera de mantener atraído, vamos a decir, bajo un cierto enganche al lector, porque tiene algo que le dice de su realidad, de su cotidianidad, pero se lo dice también de una manera sugerente, hermosa, atractiva. Entonces, la crónica tiene una intención muy artística en contraposición con lo que ocurría anteriormente, donde lo que prevalecía era el hecho objetivo con una función, vamos a decir, mucho más del saber, ¿no? Entonces, este elemento es algo que va a mantenerse hasta hoy en día y es lo que hace que, de alguna manera, dentro del periodismo sea el género más libre y sea también el género más complejo si, por ejemplo, el periodista no tiene intenciones, digamos, no tiene intenciones artísticas, no tiene intención de ser escritor. Y en ese sentido, vamos a encontrar entonces cómo lo que ocurre en el siglo XIX va a marcar lo que está ocurriendo en el siglo XX con el empleo de la crónica. Y estos serían los elementos clave para un periodista o dentro del periodismo ejercer la crónica, incluir eventos del presente, incluirse uno como autor dentro de los eventos del presente y darle rienda suelta lo más que se pueda al carácter estético al momento de escribir. Si no, si se sale de estos elementos y se empiezan a utilizar demasiadas fuentes bibliográficas o vivas, si se le empieza a dar cierto rigor a la lengua en carácter analítico, ya eso se desviaría hacia otros elementos como podrían ser el reportaje. Ya no sería necesariamente una crónica. Y esto es lo que hace que hoy en día, pues la crónica sea un poco la contraparte de la historia, en el sentido de que mientras la historia busca una mirada sesuda, compleja de los acontecimientos relevantes que ocurren en nuestro tiempo histórico, la crónica busque más bien reivindicar, rescatar esos espacios menudos que ocurren también mientras lo grandioso, lo importante, lo público está pues mandando, ¿no? Entonces va a rescatar también el espacio de lo privado, el espacio de lo pequeño y dentro de eso tratarlo con una manera artística que sea pues el gran atractivo para los lectores. Y ahí vamos a encontrar obviamente a grandes cronistas en la época del modernismo, de la talla de José Martí, de la talla de Rubén Darío, de la talla de Manuel Gutiérrez Nájera, y desde ahí vamos a pasar con cualquier escritor o periodista que nosotros conozcamos hoy que esté en esa onda de ser cronistas, como puede ser el caso de Leonardo Padrón o como puede ser el caso de Salcedo Bastardo, ¿no? Por poner algunos ejemplos
digamos, más representativos hoy en día, ¿no? Que hay muchísimos, pero estoy diciendo unos que me vienen a la mente en este momento. Y bueno, nada, esto era lo que quería comentarles sobre la crónica. Muy importante tomar estas diferencias entre la crónica en la antigüedad y lo que ocurre hoy en día, porque dependiendo de lo que puedan estar leyendo, pueden encontrar que están hablando de crónicas desde otra perspectiva y no necesariamente la historiográfica, que en un momento lo fue. Si tienen alguna duda, con mucho gusto los atiendo, solo tienen que escribirlo y cuando lo vea los atiendo. Eso era todo. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.